política y ya nos acompaña Mauricio Meshulam. Nos va a hablar de Estados Unidos, que esta semana estuvo intensísimo. También va a haber elecciones allá en noviembre. Y esta semana se puso muy bueno el supermartes y también el discurso de Biden, ¿no? Así es. Creo que valía la pena detenernos un segundito a pensar el balance de la semana, porque fue el supermartes. No significa que las primarias han concluido, pero diría yo, políticamente casi concluyeron. Claro. Es decir, el supermartes deja claro que los dos rivales, honestamente, ya era claro antes del supermartes, pero lo que hace el supermartes es que sella la rivalidad ya entre Donald Trump y Biden. Ya queda claro que esos son los dos candidatos y entonces sí estamos hablando de una semana en la cual ambos reciben una cobertura inusual, que va a ser quizás la mayor cobertura que recibirán desde aquí hasta sus convenciones, la convención del Partido Republicano, la convención del Partido Demócrata. Entonces, por eso esta semana políticamente era importante para los dos, para poder mandar sus respectivos mensajes y mostrar la fuerza. Digo, claramente Donald Trump se muestra con el control, diría yo, total del Partido Republicano. Consigue expresar que cualquier clase de disidencia no tiene cabida hoy en ese partido. Y esto es importante no solamente para lo que pueda pasar en términos de las elecciones, sino para lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, respecto al paquete de ayuda que está en el Congreso atorada para Ucrania, en este momento la línea la marca Donald Trump, y si tú te opones a esa línea, pagas un costo. Entonces las implicaciones no son solo futuras, son implicaciones presentes que tienen que ver con distintos temas internacionales. Del lado de Biden, por supuesto, además de mostrar que él es el candidato, como se ha llegado a por ahí a mencionar en la prensa o a filtrar la posibilidad de que fuera otro candidato, para Biden era importante mostrar que él es el candidato, no otro, del Partido Demócrata, que a pesar de sus distintas vulnerabilidades que tiene, él va a ser quien esté en la boleta, y más le vale al Partido Demócrata alinearse con él. Claro. Y esto es el mensaje también de fuerza del supermartes, y al mismo tiempo en la semana se acompaña el discurso conocido como el State of the Union, que debería ser en teoría una especie de informe presidencial de cuál es el estado de la Unión, que sin embargo Biden va a utilizar claramente como un discurso de campaña. ¿Qué características esenciales tuvo? Son varias, podríamos hacer todo un análisis de ese discurso, pero primero decir que se trató de un discurso muy combativo, muy partidista, en donde Biden intentó mandar el mensaje de que la edad no es un tema y que él está dispuesto a dar la batalla. Es decir, frente a un candidato como Trump, esta figura del Biden bipartidista, del Biden que hace acuerdos, Biden que puede negociar con demócratas y republicanos, no es la idea que se proyecta en el discurso. El discurso, al revés, proyecta una unidad partidista para combatir a Donald Trump, en donde la edad no es un tema y en donde la serie de mensajes que Biden quería mandar pues fueron los que él va a buscar enviar. Por ejemplo, el tema de la economía sigue siendo el primer tema en la agenda de prioridades de estadounidenses. Entonces Biden trataba de decirles, la economía va bien, chequen los datos. O sea, la percepción de que la economía va mal es una percepción que no está basada en la realidad. Esto, digo, nos mete a una serie de temas, pero aquí la parte interesante es que la experiencia de las personas con la economía es cuando tú vas al súper y los precios te están subiendo. Entonces Biden está tratando de cambiar ese mensaje, ¿no? Entonces el mensaje económico, la economía va bien. Otra parte bien importante del discurso tuvo que ver con política exterior, porque la política exterior se ha colado entre los 5 temas más importantes dentro del electorado estadounidense. Por eso habló tanto de Ucrania, por eso habló de la OTAN. Estaba el primer ministro sueco en la audiencia del State of the Union con este mensaje de que Suecia se está sumando a la OTAN.
Habló, por supuesto, del tema de Palestina, Israel, Gaza, con un mensaje duro para tratar de mantener la unidad dentro de su propio partido, que ya le costó una serie de votos en las primarias de Michigan. Entonces, todo esto, la parte internacional, la parte del Biden combativo, la parte de su mensaje de que tiene las suficientes capacidades para enfrentar a Trump y para gobernar el país 4 años más, y que está lúcido y que está ecuánime. Ese fue el intento, diría yo, relativamente exitoso el viernes. Tiene sus críticas porque pues, se observó un Biden que no es naturalmente él. Él es normalmente más negociador, él es menos partisano, como dicen, ¿no? Es bastante más negociador que lo que vimos el día viernes. Pero ya vemos por dónde se va a posicionar la elección, y yo creo que esta semana nos dio los parámetros bajo los cuales podemos seguir la campaña en los siguientes días. Vamos a ver una competencia por el tema económico, vamos a ver una competencia de la política exterior de Trump mucho más aislacionista, y la política exterior de Biden muchísimo más buscando proyectar la influencia de Estados Unidos hacia afuera. Por supuesto, el tema de migración va a ser central en esta elección, y otras cuestiones de política interna que ya empezamos a ver dibujadas en esta semana. Sí, muy interesante este corte de caja después de esta semana intensísima en el tema de las elecciones de Estados Unidos. Vimos este discurso, muchos calificaron como uno de los mejores que ha dado Biden, y por otro lado vimos a Trump reaccionando diciendo el discurso más horrible, pero bueno. El discurso más horrible, pésimo, que sí, pues sí. Sí, claro. Pues Trump siendo natural. Trump. O sea, Trump es Trump. Aquí la pregunta, la estrategia de Biden va a ser convencer no a quienes ya le apoyan, sino convencer a ese sector que él ha ido perdiendo a lo largo de estos años, en el centro o entre los independientes, convencerlos de por qué hace 4 años no votaron por Trump. ¿Por qué deberían volver a votar por Biden a pesar de todas sus vulnerabilidades que ya sabemos que Biden tiene? Ese es un reto. Biden viene de abajo, decir que está abajo en las encuestas, y diría yo, no solo en las encuestas en el país, sino Biden está también abajo en las encuestas dentro de estados clave, como por ejemplo Michigan, como por ejemplo Pensilvania, que va a ser muy importante, u otros más como Nevada. Cuidado con eso para la campaña de Biden. Sí, y aquí le vamos a estar dando muchísimo seguimiento en Foro a este tema de las campañas de Estados Unidos, que se ven buenísimas este 2024, aquí estaremos muy activo. Todo el año. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Natalia. Y muchas gracias.